Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este encuentro último de Maná para el Desierto, de elementos introductorios para entender lo que es la iglesia de casa o iglesia doméstica. Nos demoramos un poquito, que es que estábamos pues también adecuando el sonido, porque me decían algunas personas que se oía muy bajito, entonces decidimos colocar un micrófono para que pudieran también tener mejor recepción. Bien, lo que pretendo en esta tarde es hacer como un resumen de lo que en estas 2 semanas hemos visto en torno a esta propuesta de lo que es edificar una iglesia de casa en nuestra familia, que nuestra familia se convierta como en una pequeña iglesia, una iglesia doméstica. A raíz de que se da la propuesta, estamos viviendo un momento de pandemia, de crisis muy fuerte también en la humanidad, por este enemigo invisible que está esperando entrar en nuestras casas. Nosotros contamos con la fuerza de Dios, contamos con nuestro Dios, que, como decía un predicador del Papa, nosotros no estamos bajo el poder del virus, estamos bajo el poder de Dios. Dios es más fuerte que el virus. Pues bien, apoyados en nuestra fe, cultivando nuestra fe, pero sobre todo, cultivando nuestra fe en nuestro hogar y buscando que nuestra familia o los que vivimos allí en casa podamos edificar una iglesia doméstica. Entonces, este tiempo lo estamos aprovechando para eso. Los templos están cerrados, pero las casas se abrieron. Como decía ese meme, que el demonio cerró los templos, y pues Dios le contesta, sí, pero se abrieron las casas, las iglesias de casa. Pues bien, entonces, para entender lo que es una iglesia de casa y aprovechar el momento, entonces fuimos a las páginas de la Biblia. Este es para nosotros el libro central, el alimento nuestro, la palabra. Entonces vamos a buscar nos fuimos a buscar en la Biblia lo que eran las iglesias de casa. Si los templos están cerrados, ¿qué respuesta encontramos en la Biblia de cómo vivían los cristianos cuando no había templos? Pues bien, entonces fuimos en primer lugar al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, una orden de Dios, allí en el libro de Deuteronomio, en donde Dios ordena a los padres que las palabras que se escuchen de Dios se las transmitan a los hijos. Capítulo 6, dice el versículo 6 y 7 del Deuteronomio: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué pide Dios? Que las palabras que Él pronuncia, que las palabras, mandamientos que Él da, se enseñen en la casa, los padres a los hijos. Es la casa, la familia, el primer lugar donde yo debería aprender a conocer de Dios. El primer lugar donde yo debería aprender a orar, a dirigirme a Dios y a encontrar a Dios. En otras palabras, que mis primeros maestros de fe o en la fe sean mis padres. Bien, pasamos las páginas de la Biblia y ya encontramos nosotros a Jesús. Vamos, hay otros textos, pero los pasamos así rápidamente en el Antiguo Testamento. Vayamos a Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? La pregunta es, ¿dónde evangelizó Jesús? ¿En el templo, en la sinagoga o en la casa? Eran como 3 espacios en donde se podía aprender de Dios,
buscar a Dios o encontrar a Dios. Pasemos al primer lugar, busquemos o vayamos al primer lugar, el templo. ¿Cuál fue la posición de Jesús respecto del templo? Encontramos en los evangelios que Jesús fue muy pocas veces al templo. No fue un asiduo visitante del templo. Va al templo, sí, y desde los 12 años en el texto de Lucas lo encontramos, cuando se pierde, que iba también y sus padres acostumbraban a ir al templo. Pero curiosamente encontramos que Jesús al templo, cuando va, se hace por ahí, digamos así, como no en el atrio, sino corredores del templo, y de vez en cuando enseña. Pero la posición como predominante de Jesús es una posición crítica respecto del templo. ¿Por qué? Porque el templo se había vuelto un lugar de comercio. El templo se había vuelto una plaza de mercado. El templo discriminaba, es decir, distinguía en el grupo de los adoradores. Estaba un atrio especial para el sumo sacerdote, el santo de los santos, y para los sacerdotes. Estaba otro patio para los judíos, estaba otro patio para los gentiles, es decir, los que no eran judíos y creían en Dios y querían visitar el templo, y había otro patio un poco más externo para las mujeres. Entonces el templo no solamente discriminaba a las personas, a los adoradores, a los que iban al templo a orar o a adorar, porque era el lugar de encuentro con Dios, así se define el mismo templo, y con ese fin es construido como un lugar de encuentro con Dios, pero empezó así a discriminar. Y por otra parte, el templo se volvió una plaza de mercado, es decir, y cuando uno va a ver lo que en el templo se hacía, eso parecía un matadero, porque había muchas víctimas, sean corderos, sean toros, que se llevaban allí a sacrificios, y sacrificios que se llamaban o de comunión, es decir, para restablecer la comunión con Dios, o sacrificios de expiación por los pecados. Entonces, podía uno ofrecer una víctima dependiendo de lo que uno quería. Pues bien, entonces allí había un grupo grande de levitas, inmenso, y también de sacerdotes dedicados a este oficio, de preparar las víctimas, de sacrificar las víctimas, de ofrecer los sacrificios, de quemar, en fin. Eso era una cosa así, corría casi que sangre por todo. Imaginen un matadero y así era el templo. Esa era una cosa, digamos, espantosa. En la parte externa, donde estaban pues el altar y los sacrificios. Y mucha gente iba así. Pero también las víctimas se vendían, y se vendían en precios también elevados. La economía de Jerusalén prácticamente se movía en torno al templo. Toda la economía de Jerusalén se movía en torno al templo, sea por los que venían como peregrinos o por los que querían sacrificar, los que vivían del templo. Y recordemos que Jesús una vez entra y expulsa a los vendedores de palomas, y también da un vuelco a las mesas de los comerciantes, las personas que cambiaban el dinero que uno traía de otro país por moneda del templo. Entonces, era un sitio de negocios. De Jesús y el mismo Juan Bautista tomaron distancia frente al templo. ¿Dónde va a predicar Jesús entonces? En las sinagogas. Comienza predicando allí en la sinagoga de Cafarnaúm, pero va también a la sinagoga, que es un sitio ya no de culto, sino es un sitio como una escuela, podemos llamar una escuela, en donde se aprende la palabra. Y desde los 12 años los niños, por ejemplo, iban a la sinagoga y un maestro les enseñaba la ley, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y los comentarios, pero también los profetas. Entonces era como una escuela abierta allí a los niños para que aprendieran Biblia. Ese era el estudio que se hacía en esa época. Pero también se reunían niños judíos los sábados para aprender la enseñanza de la palabra. Jesús también iba a la sinagoga y comenzó predicando en la sinagoga, pero en la sinagoga tampoco le fue bien. Incluso lo expulsaron de la sinagoga de su pueblo.
Entonces, ¿por dónde va Jesús predicando? Se hace a la orilla del mar, ustedes recuerdan, y en torno a ese mar allí de Galilea, en esos diferentes pueblitos de Cafarnaúm, Magdala, Betania, todos estos pueblitos que estaban ahí como alrededor del lago, por ahí se la pasa Jesús predicando, pero entrando especialmente a casas, y en las casas, ¿quiénes viven? Familias. Entonces estas familias son visitadas por Jesús y ocurren allá hechos significativos, o curaciones, o Jesús comparte la mesa, por ejemplo en la casa de Simón o en la casa de Zaqueo, comparte la amistad, Marta, María y Lázaro. En otras palabras, en los evangelios empieza a aparecer el hecho de la casa como un sitio donde Jesús comienza a instruir y a enseñar la palabra. Recuerden ustedes el relato en el que en Marcos aparece que Jesús está hablando y de pronto traen un paralítico, y recuerden ustedes por dónde descolgaron al paralítico. ¿Lo recuerdan? Por el techo. Y dice que abrieron allá el techo y descolgaron al paralítico y lo colocaron ahí en la casa delante de Jesús. Una vez los familiares de Jesús vienen a buscarlo y lo encuentran ahí en una casa predicando. Y él les dice, recibe una razón de alguien que le dice: oye, tu madre y tus hermanos están afuera de la casa esperando, quieren hablar contigo. ¿Y Jesús qué dice? Dice el texto: dirigiendo la mirada a los que estaban en la casa, digo, estos son mi madre y mis hermanos, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Qué quiere hacer Jesús? Formar una nueva familia, y una familia que tenga ahora por padre a Dios y todos nosotros hermanos. Esa es la única relación que es vinculante, definitiva y eterna. Todos somos hermanos y solamente hay un solo Padre, ese es nuestro Dios. Entonces, la familia nueva que Jesús quiere conformar, su iglesia, es la iglesia que se reúne en una casa y que tiene una fuerte experiencia de fraternidad, de hermandad. ¿Y qué nos vincula? Un mandamiento, el del amor, el que Él propone. Pero sobre todo, lo que dice Jesús: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Lo que nos une entonces es el conjunto de los que buscamos hacer la voluntad de Dios. Esa es la nueva familia. Y la nueva familia no nació en el templo, no nació en la sinagoga, nació ¿en dónde? En la casa. Bien, Jesús continúa predicando, muere, resucita y después los envía a los discípulos a predicar. Y empiezan, después del acontecimiento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo los inunda de ardor, de ganas de salir, rompe los miedos que tenían a evangelizar, porque estaban encerrados, comienzan a predicar los discípulos. Y comienzan entonces las conversiones. Mucha gente comienza a decir también: yo creo en Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Bautizarme. ¿Y bautizarme qué era? Abandono mis ídolos, abandono los dioses que yo adoraba antes, abandono la vida desordenada que yo llevaba antes y voy a comenzar ahora a vivir una vida nueva. Eso es bautizarse, pasar de una vida de pecado antigua, de esclavitudes o de dioses a los que se adoraban, dioses romanos, otros dioses que no fueran el Dios de Jesús, y comenzar a vivir una vida nueva. Bien, entonces comienzan las conversiones. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que se llegaron que 5,000, que 3,000 aquel día, en fin. Bueno, nos dice mucha gente. Pero entonces, ¿dónde se reúnen? Nos dice el texto entonces que comenzaron a reunirse en las casas. Estos que se iban convirtiendo iban abriendo su casa a Jesús. Y la propuesta de la iglesia de casa es:
abra su casa, abra su familia. ¿A quién? A Jesús. Déjenlo entrar en casa. Él es el invitado más querido, el más llamado, debe ser el más invocado, pero háganle en su casa un espacio a Jesús, espacio que Él ocupe, no le toque, que no lo pongamos nosotros al lado, detrás, no, en el centro. Entonces la propuesta de la iglesia de casa es: coloque en el centro de los que están viviendo en la misma casa, que no necesariamente les decía es la familia nuclear, papá, mamá, hijos, porque no siempre hoy las familias están conformadas así. Los que están viviendo bajo un mismo techo pueden formar una iglesia pequeña, una iglesia doméstica o una iglesia de casa. ¿Qué hacían en las casas? Cuando se reunían, entonces esos que se convertían, ¿para qué se reunían? ¿Y qué hacían? Entonces es cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice allí en el capítulo 2, versículo 42, dice, del 41, los que habían recibido la palabra eran bautizados y se añadían al grupo de los creyentes en Jesús. Y viene el versículo 42 que dice, y se dedicaban continuamente a 4 cosas: a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué era? Si alguien había conocido a Jesús, si alguien sabía muy bien de Jesús, entonces, ¿enseñanza cuál era? Cuéntenos de Jesús, háblenos de Jesús, díganos de Jesús. ¿Qué enseñaba? ¿Qué hacía? Y sobre todo, digamos, si era un apóstol, entonces el apóstol, si era uno de los discípulos de Jesús, entonces podía contar: vea, un día estábamos nosotros a la orilla del lago, otro día íbamos por el camino y 10 leprosos empezaron a gritar: maestro, ten misericordia de mí. Otra vez íbamos camino de Naín y se acaban de enterrar a un joven, y la mamá, que era viuda, iba llorando y Jesús se acercó. Entonces comenzaban a contar cosas, historias, narraciones relativas a Jesús. Y la gente entonces, ¿qué iba haciendo? Enamorándose de Jesús. Iban diciendo: a Él quiero unirme, yo quiero creer en Él, quiero creer en Jesús. Entonces, primera cosa a la que se reunían en una casa: a la palabra, escuchar la palabra. ¿Y la palabra relativa a qué? A la vida de Jesús. Segundo, se reunían también a la comunión. ¿Qué significa la comunión? A compartir la vida, contar sus esperanzas, logros, dificultades, angustias, compartir la vida, contarse la vida. Y entonces, al contarse la vida, entonces ya como que se aliviaban las cargas unos a otros, veían las necesidades que habían, los logros, compartían la vida. Segunda cosa. Tercera, también compartían, dice ahí, fraccionaban el pan. Partían el pan. Entonces, a eso, y lo hacían especialmente el primer día de la semana, es decir, el domingo. Partir el pan era el gesto eucarístico. Jesús que parte y reparte. Partir el pan, eran otras palabras como hacer memoria de la cena última, de la última cena, celebrada entre Jesús y los discípulos. Entonces se reunían para partir el pan. Bien, es decir, la celebración eucarística, pero al mismo tiempo para comer juntos, porque unían comida y fracción del pan, lo unían siempre. Y cuarta cosa, para orar. Entonces la iglesia de casa se reunía también en círculo ahí, colocando en el centro siempre a Jesús. Entonces oraban, agradeciendo, bendiciendo, intercediendo, reclamándole a Dios. Hay diferentes maneras de orar. Entonces, a eso se reúne una iglesia de casa: a compartir la vida, a leer la palabra, a partir el pan. Bueno, aquí podría ser compartir también la mesa. Ahorita, por ejemplo, reunámonos a compartir la Eucaristía que la podemos ver ahora en Facebook. Participemos de la Eucaristía como familia. No es cada uno vaya, a usted le toca, vaya usted a la misa. Bueno, no.
reunámonos ahora en familia. Y la otra cosa, a la oración. Para esos 4 elementos se reunían o se reúnen, ese sería el ideal, las iglesias de casa. Esos 4. Bien, empezaron a aparecer otras personas que se volvieron también predicadores o evangelizadores. Uno de ellos, Pablo. Pablo ocupa gran parte del Nuevo Testamento por sus 14 cartas. Después de ser un perseguidor, pero encarnizado de la iglesia, hasta que tiene una experiencia de encuentro con Jesús, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, a quien estoy persiguiendo? Y le dice la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque persiguiendo a los miembros de la iglesia, se estaba persiguiendo ¿a quién? A Jesús. Se persigue a todo creyente en el Señor, se persigue a Jesús. Entonces, eso le queda claro a Pablo. Pablo, entonces, que era fariseo, entonces sufre una crisis grande, se va para el desierto, empieza a digerir lo que le pasó. Después va donde algunos cristianos, visita a Pedro: a ver, cuéntenme de ese tal Jesús, o de ese Jesús que se me apareció en el camino. Y empieza a apasionarse por Jesús, apasionarse tanto, que empieza a recorrer, les decía, durante 15 años, 10.000 kilómetros, para allí y para acá, que para Mileto, que para Éfeso, que para Perge, que para Antioquía, que para Atenas, que para Roma. Empieza a dedicar toda su vida y todo su tiempo a dar a conocer a Jesús. Porque el evangelizar, ¿qué es? Debemos a conocer a Jesús. No es tanto a Dios, sí, a Dios sí, pero es que Dios en dónde se encarnó, en dónde se hizo humano, dónde podemos tocar a Dios, en Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Recuerden ustedes que Jesús le dice a Felipe, cuando Felipe le dice: Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice a Jesús: Felipe, tanto tiempo que llevo con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto ¿a quién? Al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo siente Jesús? ¿Cómo siente el Padre? ¿Cómo siente Jesús? ¿Cómo actúa el Padre? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo piensa el Padre? ¿Cómo piensa Jesús? Es decir, vamos a Jesús y vemos a Dios. Vemos a Dios en Jesús. Así es Dios, como es Jesús. Bien, entonces Saulo comienza a predicar, va por una parte y otra. Algunas veces va a las sinagogas mientras no lo expulsan, porque también le hicieron la vida imposible a Pablo, tanto que fue expulsado de algunas sinagogas. Entonces Pablo va a las plazas, inclusive por ejemplo se fue a Atenas, allá tuvo una experiencia muy desagradable. De pronto fue como muy inflado Pablo, y entonces le dijeron: vea otro día, charlatán, te oiremos. A Pablo le fue muy mal en Atenas, allá entre los griegos, y entonces a raíz de eso como que Pablo se vuelve un poquito más humilde y empieza a decir una cosa que a mí me parece absolutamente interesante. Cuando le escribe Pablo a los corintios, que también son griegos, les dice lo siguiente: cuando fui a ustedes, hermanos, no fui con superioridad o palabra o sabiduría. Así ha ido a Atenas, y por eso que desinflada tan espantosa. Pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo empezó y aprendió humildad a partir de experiencias de fracaso, ¿sí? Creyó que a los griegos había que hablarles con sabiduría y se puso pues ahí de engreído a hablar muy bonito, y preparó un discurso muy bonito para los atenienses, pero le fue regular, y de pronto por eso dice: vea, yo no hago ahora otra cosa que predicar a Jesús y a Jesús crucificado. Porque realmente, no dice, alguna vez un niño me decía, o una persona me decía, sí, no sé: Padre, ¿por qué no colocar otro Cristo victorioso, glorioso,
porque es que es muy deprimente, digamos, que una cruz sea la que presida nuestros altares y nuestras iglesias. Entonces como que, ay, ¿por qué no lo cambiamos por una figura victoriosa? No, porque el amor de Dios se reveló totalmente en ese gesto de dar la vida por nosotros. ¿Y dónde? ¿Y cuál es la imagen más perfecta de la donación de la vida? La cruz. Es como cuando uno le dice, ¿dónde puedes tú a tu mamá o a tu papá, en los hechos de la vida familiar, dónde puedes tú ver que tu papá y tu mamá te aman? En donde uno ve más el amor de Dios, perdón, el amor de mamá y de papá, es en las experiencias de sus cruces, todos los sacrificios, las renuncias, las carencias por las que han pasado para que tú y yo como hijos vivamos. Cuando me entero que a mi papá le tocaba a veces pasar hambre para sostenernos, cuando me entero que el horario que tenía de trabajo era muy difícil, cuando veía que mi mamá, por ejemplo, se gastaba preparando almuerzos para dar a los universitarios y así sacarnos a todos adelante, uno dice, el amor de mamá, yo no lo veo en experiencias de victoria, de triunfo y de gloria, allí no se ve, se verán triunfos humanos. Yo veo el amor de mi mamá y el amor de mi papá en todas las experiencias de cruz, de sacrificio, de entrega por nosotros, para que estuviéramos bien. Entonces la cruz es la que más me habla del amor de Dios. Entonces yo no voy a poner aquí un Cristo, digamos, como superhéroe, no. Por eso Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, yo no quise saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Bien, entonces Pablo predicaba y después y los que se iban como adhiriendo, los que iban simpatizando, ¿qué tenemos que hacer? Entonces invitaban a Pablo a sus casas, abrían la casa y entonces los que iban creyendo se reunían en casas, en la casa de Lida, allá, digamos originaria pues allá en Tiatira, en la casa de Febe, en la casa de Arquipo, en la casa de Priscila y Áquila. Entonces fueron cristianos que abrieron sus casas para que se reunieran grupos de cristianos, comenzando por sus familias, y que se hacían bautizar y empezaban a hacer lo mismo, a hacer memoria de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, a orar en común, a compartir la vida y sobre todo el primer día de la semana, el domingo, que es día de la resurrección, a partir del pan. A eso se reunían también. Entonces, fueron apareciendo muchas casas, digamos en Asia, en Grecia, en Roma, muchas casas. Y entonces así fue naciendo la iglesia, se fue multiplicando así, por una multiplicidad de casas, de iglesias domésticas. Quiera Dios que apenas pase la pandemia, también digamos, oiga, regresemos todos los que hicimos la experiencia de vivir la fe en la casa y compartir en casa. Bien, ahora termino ya para no alargarme más. Un símbolo que pueden ustedes hacer allí en su casa es un pequeño oratorio, como un pequeño altarcito. ¿Qué colocan allí? En primer lugar, la palabra. También pueden colocar el signo del amor de Dios por nosotros, una cruz, y algunas imágenes pueden ser de la Virgen, como la Madre y la Intercesora, y de pronto algunos santos de la devoción. Y como lo dije también en otro encuentro, el lunes pasado, desde los pequeños, incluso desde el tiempo de la gestación, comenzar a cantar, a orar en voz alta, pero nace el niño, como que dirigirlo, a orientarlo para que diga su mirada a Dios, para orar antes de dormir, arrodillado, enseñarle a persignarse,
hacerse la Santa Cruz también, a hacer oraciones, a decirle algo a Dios, a agradecerle algo a Dios, y entonces ver películas que tengan que ver con temas religiosos, con modelos, por ejemplo. Orar al ángel de la guarda como un protector seguro. Ese sí es un superhéroe, porque es el ángel de la guarda, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Estas oraciones que uno después va a recordar más tarde como los seguros también protectores a lo largo pues, de nuestra vida. Eso que se siembra cuando pequeño no se olvida, no se olvida. Ahora tenemos precisamente un problema, y es que ya jóvenes o ya adultos, como sus padres nunca le hablaron de Dios. Qué rico que uno pueda decir, el primero que me habló de Dios fue mi mamá, o mi papá, o mi abuelita. Miren que los abuelitos juegan un papel muy importante. Son la memoria de la familia, pero también son las personas que han mantenido muy seguramente una muy buena relación con Dios. Entonces el abuelito al nieto puede también enseñarle a orar. Bien, entonces así terminamos esta introducción sobre las iglesias de casa, y con la invitación: construyan la suya, edifiquen la suya, colocando en el centro a Jesús. Un símbolo, el oratorio. Y el oratorio puede uno hacerlo en un sitio especialmente que no sea como el que de tránsito permanente. Un sitio recóndito, escondido, un poquitico, bien iluminadito. También pongo en el cuarto de los chécheres allá, y entonces no. Pero un rincón especial, en donde el que quiera orar puede acercarse allá, se le coloca inclusive una sillita, o cuando quiero orar con mi hijo o mi nieto, voy allí, a ese lugar que es como el lugar sagrado, un mantelito, una mesa, y lo que les dije, y también para orar. Y si van a orar, de pronto pongan un cirio mientras oran. No lo dejen eso sí encendido, porque ha habido experiencias de incendios de casa, digamos, queman la iglesia de casa, pues se les olvidó también apagar el cirio. Entonces, vamos a orar, enciendan el cirio un poquito. O vamos a leer la palabra, enciendan el cirio un poquito mientras leemos, para decir que vamos a hacer algo sagrado. Y eso sagrado es la lectura o la oración. Terminada la lectura o terminada la oración, apaguen el cirio. Bien, entonces así damos por terminada esta introducción a las iglesias de casa, al maná para el desierto. Y el próximo lunes, ya vamos a iniciar con la experiencia de la Biblia. Entonces, algunas indicaciones muy sencillas de cómo entender, cómo leer la Biblia. Y después ya pasamos damos otro paso a familias con Jesús, familias reunidas en torno a Jesús, que es ya, tomamos la palabra y empezamos a estudiar textos para conocer a Jesús. Porque, miren, ¿qué nos dice Juan? Con eso termino, yo que me extendí un poquito más esta vez. Dice Juan en el capítulo 17, en la oración que hace Jesús, dice en la oración que hace el Padre lo siguiente: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Buena tarde. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.